Me gustaría abrir este primer episodio con una pregunta de si se ocultó una antigua religión de la diosa. Me encanta cuestionarme y una pregunta que siempre me hice fue, ¿y si todo lo que sé sobre religiones, rituales y cultos no fue siempre así? ¿Y si gran parte de lo que entendemos hoy proviene de relatos de hace menos de 2000 años? Porque existen evidencias arqueológicas, mitológicas y culturales que nos invitan a mirar mucho más atrás de todo lo que sabemos y de todo lo que nos dijeron. Hubo un tiempo que fue el Paleolítico y el Neolítico, que estoy obsesionada estudiando sobre esta fecha, donde hubo algunas investigadoras que dedicaron su vida a estudiar la posibilidad de un culto referido a la diosa, a la Gran Madre, y no desde la terminología actual de energía femenina o la nueva era o todo lo energético que está alrededor de recopilar o de reencontrarnos con la energía femenina, sino que desde el lado de la simbología, lo vinculado a lo sagrado y desde la arqueología, la antropología de realmente cosas que se encontraron de esa época, ¿no? Por eso primero vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. Tenemos registros del Neolítico que datan aproximadamente del 9000 al 7000 antes de nuestra era y del Paleolítico Superior con estatuillas encontradas del 25.000 antes de nuestra era, como por ejemplo la Venus de Willendorf. Entonces, a mí todos estos descubrimientos me llevaron a cuestionarme algo que cambió para mí toda mi forma de ver las cosas. Porque en los conocimientos básicos que aprendemos en la escuela o en el colegio, el 25.000 antes de nuestra era suele aparecer como una época de sociedades poco desarrolladas. Pero al empezar a ver estudios mucho más profundos, a mí particularmente me surgió una gran duda y es si realmente esto era así. O quizás es posible que se haya minimizado esta época y ciertas formas de lo sagrado que existían en ese momento. Habrá sido por una conveniencia política, por una conveniencia histórica. Pero, por ejemplo, hay algunas arqueólogas como Marija Gimbutas, que yo la amo y estoy investigando mucho sobre ella, que propusieron que en estas sociedades podían existir formas de espiritualidad centradas en lo femenino, en la tierra, en los ciclos de vida, el parto, la sangre y los cultivos. Pero, y esto también es clave y es muy importante, estas ideas también son debatidas dentro de las academias tradicionales y hablemos de la academia como investigadores, para no ir más lejos, o entre paréntesis, en su mayoría hombres, que desacreditan un poco este tipo de estudios, ya que todo está centralizado en las investigaciones bajo culturas que tienen como deidades centrales a un dios hombre. Qué casualidad, ¿no? Que desacreditemos todo lo que tiene que ver con estas épocas porque lo más importante son culturas actuales que están dedicadas más que nada a las deidades masculinas, ¿no? Entonces, existen distintas culturas en el mundo desde aproximadamente 30.000 años antes de nuestra era hasta el 500 después de Cristo, en donde aparecen patrones que me llaman un poco la atención. Son relatos de figuras femeninas asociadas a la creación, al cielo y a la tierra. Incluso se las nombra con títulos como Reina del Cielo, que aparecen en distintas regiones desde Oriente Próximo hasta otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la India, Sarasvati era honrada como inventora del lenguaje y del conocimiento. En Irlanda, la diosa Brigid también estaba asociada al lenguaje y a la inspiración. En Sumeria también existen registros donde el escriba del cielo era una figura femenina. Y esto no es en la historia tradicional que nos cuentan que la primera persona que escribió fue un hombre, ¿no? Sino de que en estas culturas antiguas estaba relacionado con una figura femenina.
En ciudades como Uruk aparecen templos dedicados a estas deidades, vinculadas al conocimiento, al poder y a la organización social. También vamos a encontrar, por ejemplo, en Mesopotamia, indicios de las primeras formas de agricultura, donde figuras como Ninlil estaban asociadas con la siembra y con la cosecha. En muchas culturas, las deidades femeninas estaban relacionadas con diferentes cosas, como por ejemplo el conocimiento de las plantas, de las raíces, de la medicina, de los ciclos de la naturaleza, de la sanación, estaban relacionadas a el cultivo, a la agricultura, o sea, tenían un significado mucho más profundo, ¿no? Del que por ahí hoy en día podemos hablar sobre la energía femenina. Estaban también vinculadas a la gestación, a la renovación, a las guerras, ¿no? Y estamos hablando de pueblos enteros que veneraban este tipo de deidades femeninas. Hay algo que me gustaría mucho nombrar y compartirles, y es que incluso en relatos posteriores, como en la Grecia clásica, estaban las amazonas. Las amazonas eran referencias de mujeres guerreras que adoraban a figuras femeninas vinculadas a la guerra. Y qué curioso que es esto, porque cuando hablamos de guerra, siempre estamos, o sea, decimos la palabra guerra y siempre quizás se nos viene un ejército de hombres, ¿no? O históricamente es como lo vemos en la mitología antigua o como lo vemos en diferentes pinturas, en diferentes representaciones. Pero existieron en una época este tipo de mujeres que eran las amazonas. Entonces, estas historias se van a vincular en religiones como por ejemplo en Libia, en Anatolia, en Grecia, en Armenia, en Rusia y en Bulgaria. También vamos a encontrar diosas que van a estar asociadas a la sabiduría y al orden social. Esto es súper importante porque, por ejemplo, Isis en Egipto, Ishtar en Mesopotamia o figuras celtas estaban vinculadas al conocimiento. Y hablamos de un conocimiento profundo, ¿no? De un movimiento de organización de las culturas. Hay algunos registros, incluso, que se menciona la participación de mujeres en roles como justicia, como juezas o como consejeras. Pero acá es importante decir algo que quede muy claro, ¿no? Que existan estas similitudes no significa que todas las culturas compartieron una única religión global. Esto es importante porque con lo que trato de compartirles no quiere decir que 100% eran figuras y deidades femeninas, ni 100% masculinas, sino de que había una integración y una percepción distinta sobre lo que conocemos como deidades, ¿no? Y en donde la mujer tenía un poder muy significativo, a diferencia de lo que tenemos actualmente, en la que la religión se basa solamente en centralizar todo a un dios hombre, ¿no? Un dios masculino. Entonces, esta información nos trae una apertura para que podamos cuestionarnos, ¿no? También nos invita a que podamos preguntarnos cómo era lo sagrado en esos tiempos y por qué nuestra visión actual está tan enfocada en estructuras religiosas masculinas. ¿Cómo fue que llegamos a eso? ¿Nos cuestionamos alguna vez por qué está centralizado en estas religiones masculinas y no en femeninas o una integración de las dos? Tal vez no se trata de afirmar solamente una verdad absoluta, sino de abrir una pregunta, de abrir un cuestionamiento. Y a mí lo que me gustaría en este canal es justamente poder explorar eso, las evidencias, las teorías y también los límites
de lo que realmente podemos saber sobre nuestro pasado, o mejor dicho, de lo que no sabemos de nuestro pasado. Por eso te invito a que puedas cuestionarte, a que puedas investigar sobre todo esto que te dije, porque realmente son investigaciones que vengo haciendo hace mucho tiempo de diferentes libros que de por sí me costaron mucho conseguirlos, porque no hay tanta apertura en este tipo de información, pero que a medida que vas como atando cabos se abre una info muy importante, muy curiosa y que está bueno para que podamos debatir y explorar juntos y juntas. Así que bueno, me encantaría saber qué opinas de todo esto que te estuve compartiendo, si alguna vez habías escuchado sobre esto y que obviamente podamos debatir y compartir este conocimiento, ¿no? Que me parece muy curioso y en lo que realmente me ha costado a mí mucho conseguir información, referentes y que bueno, que lo traigo como una mesa para que podamos explorar. Gracias por haber llegado hasta acá. ¡Mua!